Día 20 del conflicto israelí-palestino. Ya hemos hablado de la supremacía de la política sobre los conceptos militares y a su vez la economía es la que manda sobre ambos. Israel no es la excepción, ni ningún país árabe viene a ser la excepción. Hoy vamos a hacer un análisis completo de lo que está pasando en Israel, un análisis conciso de lo que pasó anoche con la invasión a la Franja de Gaza. Hola a todos, les doy la bienvenida a Zona Global. Gracias por prestarme estos minutos de su atención. En este programa lo mejor está al final. Básicamente, vamos a empezar con lo que sucedió anoche en esta incursión que hizo Israel a la Franja de Gaza. Una entrada específica con objetivos determinados, le llaman selectivos, pero básicamente selectivos y determinados vendría a ser en el campo militar exactamente lo mismo. En el video de las 3 de la mañana de hoy, la información que se dio, que conversamos, que le llevé a todos ustedes en un inicio, es básicamente lo que ha venido escurriendo a través de todas las noticias en el transcurso del día. Resultados de esta invasión. Bueno, se habla de que hubieron enfrentamientos de infantería y que las fuerzas de defensa de Israel no sufrieron bajas, al menos no oficialmente. Recuerden que también hemos hablado de que ningún ejército te va a decir cuántas bajas realmente está percibiendo. Israel no es ni va a ser la excepción en este conflicto. Bien, se habla de que el vicejefe de la inteligencia de Hamas, un comandante de batallón y entre 2 a 3 comandantes de operaciones del grupo Hamas han sido dados de baja por el ejército israelí. Y se reportan 55 miembros de Hamas muertos en esta incursión realizada anoche. Esto de los 55 milicianos de Hamas muertos, yo no lo tengo confirmado por mi parte. Por consiguiente, lo voy a dejar ahí en un stand-by, ¿no? Pero esto es lo que se habla extraoficialmente, ¿no? ¿Por qué se realiza este tipo de avance, este tipo de incursión, esta invasión al final del camino? Porque Palestina, la Franja de Gaza es la Franja de Gaza, Israel es otro país. Al menos yo lo miro de esta manera. Entonces, para mí es una invasión a un territorio. ¿Justificado o no justificado? Pero ¿por qué se realiza este tipo de incursión? Muy bien, en el campo militar, pues primero es explorar el terreno. Segundo, analizar las líneas de resistencia que se puedan tener en el momento de un enfrentamiento, de un choque con el enemigo. Se puede determinar qué resistencia existe en el campo ya de combate. Una exploración de terreno analizando líneas obviamente de esta resistencia de enemigos. Se ve si hay francotiradores en un lado, si se disparan con armas antitanques, si hay explosivos, si hay minas, qué tipo de guerra va a conducir el enemigo. O sea, se viene a tantear el terreno. Y a la vez se limpia el terreno donde se va a empezar a operar. Vendría a ser como una cabeza de playa, ¿no? Donde se limpia el terreno para que el ejército entre y establezca un centro de operaciones y pueda desplazarse hacia donde necesite desplazarse. Básicamente para esto se crea este tipo de incursión. Conducir operaciones específicas, aparte de todo, que fue lo que vimos. Los israelitas, bueno, son operaciones selectivas para destruir objetivos determinados. Y se envía, en este caso, un mensaje político. Esta sería la parte más importante a entender. El mensaje político que lleva a esta invasión. Es un mensaje a todo el mundo árabe.
Es un mensaje a Occidente. Es un mensaje a las Naciones Unidas. Aquellos que no entendieron diplomáticamente el concepto mundo occidental, pues se lo están dando también a las Naciones Unidas. Nos vamos a defender a toda costa, bajo nuestra ley, bajo nuestro principio, bajo nuestro concepto. Y el pueblo, aparte de todo, esto viene a ejercer una influencia entre el ejército y el pueblo israelí. ¿Por qué? Porque han pasado ya 20 días de operación. Entonces pasan los días, el ejército está listo y ¿qué hacemos? Esperamos. Mañana esperamos. Pasado mañana seguimos esperando. Y al siguiente día espera. Y pasó la semana y estamos en espera. Y el pueblo sigue esperando. Entonces, ¿qué sucede? Que puede dar un reflejo al mismo pueblo y al mismo ejército de debilidad. Y por consiguiente puede brotar una decepción por parte civil y por el otro lado, en el campo militar, una desmoralización de la tropa. Entonces, es un mensaje enviado por parte de Israel en todos los niveles, sobre todo el político. Israel está en una encrucijada, en un problema serio de verdad, como esos problemas que nos llegan a la vida y no sabemos cómo diablo lo vamos a resolver. Así mismo. Si decides una cosa, pierdes, y si decides la otra, pierdes doble. ¿Y cómo resuelves el problema? Bueno, ahí mismo está Israel en este tipo de problema. Fíjense, el primer concepto, los rehenes. Dicho sea de paso, hay un número no determinado de desaparecidos. No se sabe dónde están. Se habla de que 135 rehenes están dentro de la Franja de Gaza, de 224 rehenes. Estos 224 rehenes representan a 25 países diferentes. Se habla de 15 argentinos, un colombiano, un brasileiro, 12 norteamericanos y de ahí sucesivamente. ¿Por qué tanta gente en Israel de otros países? Obvio. Israel es un país que recibe un turismo religioso como tal. Y pues todo el mundo va para allá. Y esto fue lo que sucedió o ha sucedido en Israel en octubre 7. Aquí tienes el escenario de lo que son los rehenes. Pero, ¿qué pasa si Israel ataca y las fuerzas de Hamas matan a estos rehenes? Caray. Primero, los familiares van a salir a despotricar contra el Estado israelita y posteriormente contra su gobierno, y de ahí para adelante con lo que pudiese llamarse judíos y demás. La prensa apoyándolos. Y aparte de todo, las críticas a nivel internacional van a explotar, por supuesto. Y un problema con 25 países diferentes porque no se cuidó, ni se protegió, ni se veló por la integridad de 25 rehenes en manos de Hamas. Si no ataca a Israel por culpa de estos rehenes, pues estás a la merced de venir y tener que negociar con terroristas, con el enemigo. Esto bajo la crítica del resto de la población absoluta israelita que está esperando que Israel haga algo. Entonces, si pegas, pierdes, y si no pegas, también pierdes. Y básicamente una espera letárgica, o sea, lenta, mala realmente, porque estar esperando no es sencillo para nadie. Si no atacas, si Israel no ataca a Hamas en este momento, claro está que va a brotar connotaciones internas muy profundas, tanto por el concepto de rehenes como el si no atacas. Quedas a la merced de los enemigos, estás dando un signo de debilidad y de miedo ante tus enemigos o ante la situación que tienes.
una forma de no manejo por parte del gobierno, de las Fuerzas Armadas, de las fuerzas policiales y de todo el contexto y la estructura de lo que representa el Estado de Israel. Y sería el inicio del final del Estado de Israel. ¿Por qué? Porque los ataques que sucedieron en octubre 7 van a seguir pasando y van a seguir viniendo a mayor escala. Entonces, ¿qué encrucijada? Viene la otra parte. Si ataca Israel. Esto es si no ataca. Ahora si atacas. Se habla de, ya, no ha empezado a atacar y ya se habla de que es un genocidio a los palestinos y a los gazatíes. Se habla de que es un ataque desproporcionado por las tropas israelitas al pueblo palestino. Se habla de que es una injusticia a un pueblo prisionero y que los gazatíes no son jamás. Ojo, este pedacito es importante mantenerlo ahí, ¿no? Atacar en base a defensa con proporción, dirían muchos, ¿no? ¿Y qué es proporción? ¿Qué es ser proporcionado? He oído a varios periodistas decir que, bueno, sí, proporción, entonces hacemos que un concierto en Palestina para después ir a atacar y matar a 1.400 palestinos, los primeros que caigan. No, eso no es así. Claro, está, obviamente. Pero ¿qué es proporción en una guerra? ¿Qué es ser proporcionado donde se tenga que utilizar la fuerza mayor y fuerza letal? No hay proporción. O sea que, ¿de qué me están hablando? En una guerra no existen proporciones. Existe ataque, defensa y muertos. Punto y final. Y al final del camino, un ganador, un perdedor o una paz o una igualdad de conceptos ahí para ambas partes. Pero proporcionabilidad. En el momento en que tiras una bomba, en cualquier parte del planeta vas a matar a alguien. En el momento en que coges un arma y empuñas y disparas un tiro, ya no puedes arrepentirte y coger el tiro y volverlo a guardar. El tiro salió, impactó y mató. Proporción. No sé a dónde pudiese existir la proporción en un concepto o en un conflicto con características militares. De todas maneras se habla de proporción, ¿no? Derecho internacional público para todos, sí, claro que sí, para todos, pero proporcionado. ¿Y a dónde está la proporción? ¿Este derecho internacional público aplica a Hamas? ¿Aplica al pueblo palestino? O sea, aplica directamente a Hamas dentro del aspecto de derecho, de aspectos legales. Le da derecho a matar a 1.400 o más personas a mansalva y a los vivos cogerlos y secuestrarlos. Y me hablan de proporciones. Y aparte de todo, porque los vi, les han dado patadas y golpes. A muchos le quebraron la mano, apareció la muchacha creo que con el brazo partido, ¿no? Y eso es proporción. Interesante hablar de proporciones. ¿Y dónde queda el derecho internacional? ¿Que es que la Corte Internacional va a intervenir y va a coger a todo el grupo Hamas y lo va a enjuiciar como si fuese Nuremberg? No. No, porque ni siquiera las Naciones Unidas en este momento, al día de hoy, ha podido venir a resolver absolutamente nada en el conflicto ruso-ucraniano, en todos los conflictos que han aparecido, explotado y eruptado en toda África, y menos en los últimos 50 años, en el conflicto israelí-palestino. Entonces, ¿a dónde queda este concepto de derecho internacional en lo que muchos están basando? No sé, tal vez alguno de ustedes pudiese venir, escribirme y decírmelo, porque yo todavía no lo logro encontrar balanceadamente en este conflicto por ninguno de los dos lados. No me estoy yendo ni para un lado ni para el otro. Posteriormente, ajustar este derecho internacional al mundo israelí-palestino en este momento. Bien, claro queda que cualquier derecho, tanto civil como el penal, pues obviamente limitan, coaccionan, van manejando en base a una sociedad mejor, una sociedad equitativa, una sociedad de derecho y aparte de todo, en paz. Pero por supuesto te han limitado ciertos
conceptos. Pues sí, es así. Pero, creo que las leyes limitan a todos y nos rigen, ¿no? Pero ajustar este derecho acá, yo no sé hasta dónde tenga realmente un fundamento directo. Hamas es una organización terrorista. Punto A. Punto B. El Estado de Israel es un Estado sujeto a leyes internacionales y a leyes propias. ¿Y cómo puede Israel venir a defenderse con proporción y en base al derecho internacional? ¿Y cómo Hamas no puede ser enjuiciado por las leyes internacionales? Entonces Israel no podría defenderse. Es que Israel tiene derecho a defensa y a la defensa que quiera, sí. No. ¿Por qué? Porque está sujeto a las leyes internacionales y Hamas no está sujeto a ninguna ley. ¿Por qué? Porque es un grupo terrorista. Ojo, abro paréntesis. En conceptos terroristas, yo no llamaría esto un concepto de ataque terrorista nada más. Esto ha sido una incursión armada. Entonces es una incursión armada a gran escala basada en un ataque terrorista. Interesante el concepto de análisis. Pero al final de cuentas Israel no puede arrasar. ¿Por qué? Porque hay civiles en la franja de Gaza. Pero ojo lo que hablamos anterior, que le dice que los gazatíes no son Hamas. Pero ¿qué nos dicen las estadísticas? ¿A dónde nos llevan realmente la praxis de los hechos dentro de todo este escenario? Resulta que Palestina celebra el ataque a Israel. Y nos vamos a estas estadísticas o a analizar qué es lo que está sucediendo y el 57% de los palestinos apoya a Hamas. En el 2007 hubieron elecciones en Gaza y resulta que todo el pueblo apoya a Gaza. Sí, claro que sí. Y a las elecciones libres, sí. ¿Y quién ganó en las elecciones? Hamas. O sea, un pueblo que apoya a Hamas. Y esto no sucede solamente con Hamas, esto sucede también en Cisjordania, donde el pueblo es parte de Cisjordania. Aquí los conceptos sociales, políticos y militares se entrelazan y son estrechamente relacionados. Fíjense qué interesante, estudios realizados dicen que 71% de los palestinos apoya la yihad islámica. ¡Wow! ¿Cómo Israel se defiende con proporción, donde la población tanto de Gaza como de Cisjordania es parte directa de estos grupos terroristas? Viven incluso subvencionados por estos grupos terroristas. O sea, tanto Hezbollah como Hamas pagan a los ciudadanos por ser militantes activos dentro de sus organizaciones. Incluso cuando alguien se inmola y mata, ya sea a 30 israelitas o a 200 occidentales en cualquier ciudad de Occidente en base a la liberación y al Estado palestino, queda la familia indemnizada de por vida porque le pagan una subvención a su familia. Proporción. Donde Israel lleva ya más de una semana pidiendo a la población civil que salga de la parte norte de Gaza. Una semana lleva pidiendo evacúen, váyanse, salgan, dejen el lugar, vamos a atacar, por favor, váyanse. Una semana o cuidado, no más. Ya han salido 750,000 gazatíes al lado sur. Todavía quedan 350,000 allá adentro. Durante todo este escenario nos han dado algo así como la muestra de cómo está el postre. Tomen, aquí les mando a 2, 3, 4 rehenes que tenemos en las manos por conceptos morales o conceptos internacionales. Ese derecho internacional, ¿no?
Pero quedan 350.000 gazatíes en la zona norte de Gaza. ¿Y por qué quedan? La verdad es que a mí, en lo personal, me dicen, oiga, vete porque voy a volar bombas arriba tuyo y a todo lo que venga. Yo recojo mis cositas, recojo mis animales, recojo mi familia, me monto en mi carro y salgo y me voy. No me quedo ahí. Pero es que el problema no llega aquí. Jamás no se los permite. Y esto ha sido documentado a lo largo del conflicto, no este. El conflicto lleva muchísimos años rodando y jamás ha utilizado de escudo a los civiles. Y ha sido documentado. Más aún, lo digo con propiedad porque el conflicto yo personalmente lo tengo documentado. Cada uno de los periódicos día tras día de diferentes partes del mundo en ediciones distintas desde el año 1980. Mucho tiempo. Y no es la primera vez que Hamás hace esto. Pero ¿qué sucede? Que hoy día las imágenes satelitales, las imágenes de drones, le revelan a las fuerzas de defensa de Israel que la vía Saladino, que corre de norte a sur por toda Gaza, ha sido bloqueada por Hamás y limita el flujo ¿de quién? De los civiles. Por consiguiente, no pueden salir. ¿Por qué lo hacen? ¿Y cuál sería el objetivo de Israel en la zona norte de Gaza? ¿Cuál es realmente el objetivo de Israel y por qué jamás no deja salir a los civiles que quedan restantes ahí? Bueno, resulta que abajo de la zona norte de Gaza existe otra ciudad, una ciudad bajo tierra. Una ciudad que no hay que ser aquí agente de inteligencia ni ser experto en seguridad y dedicarse a los conceptos militares para haberse dado cuenta que lo que hay ahí abajo. Porque es simplemente encender YouTube, prender documentales y empezar a verlos. Porque los vas a ver, lo van a ver con sus propios ojos toda la línea que hay de 500 kilómetros de túneles subterráneos, una ciudad subterránea que empezó a ser construida hace 20 años más o menos, pero por ahí, 20 años construyendo túneles a lo largo y ancho de la parte norte de Gaza. Es una copia similar a los túneles del Vietcong en la guerra de Vietnam, esos túneles que le llamaban los túneles de rata, igualitos. Pero ¿qué sucede? Que aquí hay hospitales, aquí hay centros de recreación, hay generadores eléctricos, hay almacenamiento de munición, de armamento, zonas de descanso, líneas de prisión, ejecución, tortura y demás. Existen centros de comando y operación, existe centro de inteligencia, existe cocina, comedor, existe prácticamente una ciudad abajo. Pero ¿es para los ciudadanos gazatíes? No. Pertenece y es exclusivamente para combatientes de Hamás. Soluciones a este problema. Se habla de las fronteras de 1967, antes de la guerra de los 6 días. Para aquellos que han escuchado que Israel se robó los territorios, déjeme informarle que no se lo robó. Eso es falso. Una mala información. Israel se ganó en una guerra los altos del Golán, Cisjordania, parte de Jerusalén, perdón, la franja de Gaza y el Sinaí. No se los robó, los ganó en una guerra. Y ese es el riesgo que se toma cuando tú vas a una guerra, de que puedas perder tu terreno, te lo puedan quitar y hasta ahí llegó el cuento. Fíjense que otra cosa interesante quería compartir con ustedes. 30.000 gazatíes van a Israel a trabajar. Israel ayuda a Gaza, pero no es parte del gobierno de Gaza, como he escuchado muchas veces pasar por acá. No. En el 2006 Israel dejó Gaza, en el 2007 hubo una elección libre y es Gaza la que se gobierna sola. Israel no tiene injerencia absoluta en esto. Ayuda junto con Egipto a sostener Gaza, pero no tienen injerencia política y de ningún tipo. Pero acá
La situación es muy delicada, con coyunturas, conjunciones diferentes, conjunciones y coyunturas históricas, religiosas, políticas, económicas, etnohistóricas, en todos los niveles. Yo me pregunto, dentro de este derecho internacional, pasamos 20 años en Afganistán donde se han tirado bombas de todos los niveles, incluso bombas de penetración. Otro tanto se peleó en Irak. En Siria ya la presencia militar occidental tiene ya muchos años de estar en Siria. Todo peleando por la yihad islámica. Y ha sido válido. Y yo me pregunto, ¿acaso los grupos Hamas y Hezbollah no son parte de una yihad islámica? Yo diría que al menos Hezbollah tiene ciertos límites hacia esa yihad de ISIS que vimos en Siria. Sí, hay diferencias, pero no dejan de ser grupos terroristas. Entonces pasaríamos a la siguiente pregunta. ¿Las cortes y las leyes internacionales protegen a los terroristas? ¿Hay alguna ley internacional que haya un código de terroristas? ¿Existe una aceptación por actos terroristas? Si esto es así, Israel tiene que echar para atrás y decir, no vamos. Si no existe un código terrorista a nivel internacional, Israel tiene carta abierta para entrar. Para mí, esta es mi opinión. Y mi opinión, con muchos años de estar en el campo de estudio conceptos militares. Para mí, la finalidad del terror es aterrorizar, no es otra. Y para mí un acto terrorista es un acto de cobardía. Aquí en Estados Unidos lo vivimos cuando atacaron Boston, la maratón de Boston, me parece una salvajada. Nos volaron 2 torres gemelas en Nueva York, otra salvajada. Y he visto actos terroristas en España, en Francia, en Italia. Yo creo que ya es hora de acabar con esta historia, ¿saben? El terrorista es un cobarde, es un acto de cobardía. Los dejo con esta, señores. Una solución realmente al conflicto está largo por verse y eso es muy triste. Estamos conectados.